va a cerrar la sesión un momento mientras que descargo el video y vuelvo a habilitar la sesión. ¿Listos? Para que todos tengamos claridad ante eso. La clase pasada, la clase pasada no la pudimos realizar por problemas de conectividad. Vamos a ver si la logramos hacer. Les había dejado un tema de consulta a ustedes sobre, aquí lo pongo en pantalla para que todos lo puedan ver. Les había dicho que consultáramos o realizar la consulta del capítulo 4 del libro de MATLAB para ingenieros y desarrollar los ejercicios que se encontraban en esta sección y adicional del capítulo de problemas realizar estos ejercicios. Antes de iniciar y antes de como hacer alguna profundidad o algún tema que no tuvieron dudas, ¿alguna aclaración que quieran que les realice sobre el capítulo 4? Que tengan dudas de que no comprendieron cómo se hacía algo o no lo revisaron. ¿Alguno de los que sí revisaron el libro, muchachos? Yo vi medio capítulo, profe. De lo que alcanzó a ver, a trabajar, que tuvo algunos problemas, inconvenientes a utilizarlo, ¿no? Yo en un punto. ¿Cuál punto En el que, específicamente? espere, profe, que no me acuerdo en cuál era el que yo le había preguntado. Dame un momentico. Era el de máximo, el punto del ejercicio, estoy hablando de la teoría. Luego hagamos aclaración de la teoría y ahorita miramos los ejercicios que tú No, no, de teoría sí, pues no lo vi todo, la verdad, pero lo que vi sí entendí bien. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño repaso del libro. Afortunadamente esta clase es más práctica que teórica. ¿Por qué he tomado la opción de que realicemos primero evaluación del capítulo para que ustedes desarrollen lo que muestra el capítulo y ya yo les hago ejercicios de profundización o desarrollamos algunos ejercicios? ¿Qué se trataba el capítulo 4 de matrices? Pues su nombre lo dice, es manipulación de matrices de diferentes formas, de cómo ingresar una matriz al software, dependiendo del que estamos trabajando, pues nosotros estamos trabajando en MATLAB, él nos hacía unas explicaciones de cómo realizar el ingreso, ¿cierto? Tocaba temas, aquí son temas de formas de ingreso de matrices, de ingresar de una matriz, bien sea por puntos, por comas, y finalizando la fila con punto y coma. Voy a tratar de mostrarlos y ya les mostramos con un ejercicio, ¿sí? Y había otra manera de ingresarlo, que era simplemente utilizando las comas y separábamos con un espacio. ¿Sí? Separábamos con el espacio, pues aquí lo vemos que era la diferencia. Aquí no contiene las comas y en el otro sí contenía las comas. Aquí tiene las punticomas y aquí no tiene punticomas. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras que lo realice, él lo va a trabajar, va a ingresar el valor sin ningún problema. Teníamos otra forma de escribirlo, que podíamos escribir toda la fila completa y al final le colocábamos un punto y coma para poder reflejarlo. Y eso era la forma de ingreso de las variables o ¿qué? Del ingreso de matrices. Vamos a ir un poquito al programa, si lo podemos ver ahí. Quiero mostrarles algo. Bueno, yo aquí ya lo tenía computado, entonces, más que todo lo que quería hacer era la aclaración de cómo ingresar una matriz. Aquí son las diferentes formas de ingresarlas, ¿sí? Y poderlas operar. ¿Qué podíamos hacer con las matrices? Vamos a abrir un momentico eso. Entonces, por ejemplo, podemos buscar un valor, un único valor de la matriz o del segmento de la matriz y hacer el cambio de su valor, ¿sí? O también podemos escribir una matriz a partir de, como escribíamos las variables tiempo, ¿sí? Decíamos desde 1, 2 puntos y hasta el valor que vayamos a ir. También con la manipulación de matrices podemos extraer ciertos elementos dependiendo de la fila o de la columna, ¿sí? Si es una matriz de 2×3, pues lo que estamos mirando es de dónde queremos extraer el elemento, de qué fila, de qué columna,
Recuerden que él siempre va a estar diseñado de dos maneras, por filas, y el punto y coma representa las columnas, para que tengan la claridad. Entonces, siempre este punto y coma, el que está acá en el medio, nos va a representar eso. Cambio el color ahí. Este punto y coma que está ahí, es el que nos representa. Entonces, la línea anaranjada o la flecha anaranjada nos representan las filas, el coma, y la línea amarilla nos representa las columnas. Entonces, eso es lo que nos permite diferenciar de filas y columnas. Adicional a eso, ¿qué más podíamos hacer con referente a MATLAB? Bueno, de matrices podemos escribir un vector de tiempo, ya esto lo habíamos conocido en las clases anteriores, y extraer datos de la matriz, que es lo mismo que estaba explicando arriba. Aquí, de esta manera, extraigo de la matriz completa la columna 1, y de esta manera lo que estoy diciendo es extraer la fila 3 de toda la matriz completa. ¿Sí? Eso es lo que nos quieren mostrar ahí. De todas maneras, yo les voy a subir el código para que ustedes, es un ejemplo, ahí está explicado todo el capítulo 4, con ejemplos para que ustedes lo puedan ir realizando paso a paso. Listo. Ahora, habían unos comandos adicionales que tenía este capítulo, eran como lo más bonito de todo, era aprender a utilizar los comandos, pues generalmente es lo que al fin y al cabo a ustedes en la ingeniería les va a servir. ¿Sí? Acá. Entonces, de esta manera podemos crear algunos vectores, algunas matrices, dependiendo cómo lo necesitemos, simplemente utilizando el comando de z sub ceros para crear una matriz de ceros. Cuando acá tenemos el valor de que una matriz es dimensional, o sea, dimensional es cuando hablamos de que es de 3×3, 2×2, 1×1, 4×4. Cuando sabemos que es una matriz bidimensional, quiere decir que tiene un valor en filas y un valor en columnas. Es la manera de representarlo. Y lo mismo se realizaría con las de unos, con matrices de unos. ¿Sí? Ahí en el código que les voy a subir, ahí pueden visualizar cada uno de los ejemplos. Alguien me hacía la pregunta qué días, bueno, por la plataforma, el modo me preguntaba que hablaba de que sacar la diagonal, pero ¿cómo sacaba la diagonal inversa? Ah, bueno, un compañero creo que en clase me preguntó cómo sacar la diagonal. Es muy fácil porque la diagonal con un simple comando, igual ahorita en el ejercicio les muestro otro, con este simple comando podemos sacar la diagonal superior de una matriz bidimensional. ¿Recuerdan cómo son las matrices bidimensionales o no se acuerdan? La matriz superior y la no superior. Entonces, recuerden que las matrices tenemos algo muy importante, que las matrices se manejan por su diagonal. Estamos en una gráfica más. Creo que con esta me sirve. Una matriz por su diagonal principal superior y su otra diagonal que se llama la diagonal inferior, ¿sí? Esas son las dos diagonales que se manejan. ¿Cuál es la que siempre saca MATLAB o la que utiliza siempre MATLAB es la diagonal superior? ¿Sí? O sea, todo lo que estamos tomando por la línea rojita. Entonces, para poder sacar esa diagonal con el comando diag, ahí lo podemos utilizar con este comando. Con este comando podemos realizar toda la utilización o sacar la diagonal principal de una matriz. Con cada uno de los comandos, como yo les dije la vez pasada, no es necesidad que se los aprendan. A mí no me interesa que se me aprendan los parciales, a mí me interesa es que se aprendan a utilizar o aprendan a desarrollar los ejercicios. ¿Sí? Y con cada una de las siguientes matrices, pues creábamos las siguientes operaciones. Por ejemplo,
comando fill, que se encarga de voltear una matriz a su imagen, o sea, de volverla de izquierda a derecha o derecha a izquierda, convertir una matriz en vertical, y pues Magic, que se encarga de generar aleatoriamente números, pues, como lo dicen, números aleatorios, por eso se llama mágico. Hay otro comando que ustedes utilizaron hace como 2, 3 clases, que era round. Es muy parecido. Aquí lo que crea es una matriz. Magic lo que crea es una matriz. Round nos genera solamente un valor. Bueno, además del capítulo venían aplicaciones, cómo se utilizaban, y pues venían los ejercicios prácticos que les había dicho que desarrollaran, pues era como para que utilizaran cada una de las actividades del tema. Vamos al trabajo principal. Lo que me tenían que enviar a mí, o lo que me tienen que enviar a mí, es solamente este punto, el punto 4, el punto 3, que es desarrollar los ejercicios 4.1, 4.4, 4.5 y 4.8. Un compañero me escribió sobre el punto 4.5. No sé si los otros compañeros tienen alguna duda del punto 4.1 o 4.4, o es el 4.4 el que me escribió. Del que me escribió el ejercicio, la pregunta, la duda al modo, ¿cuál punto era? ¿El 4.1 o el 4.4? Creo que el de sensor me parece que era el El 4.4 de y los 4.5. sensores. Ok, listo. Bueno, voy a enseñarles 2 truquitos ahí. Vamos con el ejercicio 4.4. Nos dice, suponga que un archivo sensor llamado sensor.dar contiene una información recopilada en un conjunto de sensores. Su instructor le puede proporcionar este archivo, o usted puede ingresarlo a mano a partir de los siguientes datos. Habían 2 maneras de hacerlo. Tranquilos, para el que me está escribiendo, no se preocupe. Esta es la idea de la clase. Recordamos un poquito de las cosas. Pero lo interesante de esto, literalmente o generalmente, es hacer ejercicios. Chicos, mira, este ejercicio tenía 2 maneras de hacerlo. Ustedes que están iniciando, pues la primera manera era generar múltiples vectores, o sea, generar un vector por el variable tiempo, un vector por el variable sensor, un vector por el sensor 2 y sucesivamente. Y luego, dentro de este mismo capítulo, hablaban de cómo integrar un vector con otro vector. Vamos a recordarlo y vamos a tratar de hacerlo, no importa. De componer, a partir de un vector, componer otro vector. Mira, aquí está la parte. Entonces, tenemos un vector y a partir del otro vamos generando vamos haciendo la composición interna de una matriz. Hagámoslo de esa manera. ¿Cuál programa están utilizando? Me imagino que deben estar utilizando Octave los que no tienen MATLAB, o los que ya tienen MATLAB pueden utilizar con MATLAB, lo mismo, funciona igual, pero ya ahorita les compartiría, les explico un poquito cómo funciona Octave para los que no tienen MATLAB. Listo. Vamos a mirar una cosa. Primero vamos a hacerlo con MATLAB, el ejercicio. Yo aquí ya los tengo hechos, pero entonces era para explicarles algo primero. Ahí hay 2 formas de hacerlo. Primero era ingresando cada valor uno a uno, digitado por parte de ustedes. O sea, ingresar cada uno de estos valores. Ingresar cada uno de estos valores de la tabla para luego hacer la composición. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Vamos a MATLAB. Entonces yo podía llamar un vector que se llamara t y empiezo a ingresar los valores. ¿Sí? O sea, 0, 1, 2. Perdón. Listo. Con eso lo que estoy creando simplemente es un vector, o generando un vector que me va a decir que es de una columna
de una fila por 15 columnas. ¿Listo? Y así sucesivamente podemos ir haciendo el del sensor. Vamos a hacer una aquí que se llame sensor 1. Vamos a tratar de solo hacer uno y ustedes replican el demás y ya les explico el otro método. Voy a meter variables, números enteros y ahorita miramos lo demás. Listo. Y obtenemos el vector sensor 1, que debe tener el mismo tamaño. Bueno, se me fue uno de más. Dice que... bueno, no mentiras. Entonces, si no sabemos cómo calcular el tamaño o no conocemos cómo calcular el tamaño del vector, es muy difícil. Teníamos una herramienta que se llama Sysets. ¿Sí? Entonces, ustedes podían escribir acá abajo Syset y colocar sensor 1 y él nos va a decir que es uno de 20. Y miremos el de tiempo. Y nos está diciendo que, perdón, es Syset T, es el de tiempo, que es uno de 20. ¿Listo? Entonces tienen la misma dimensión. ¿Qué nos decía la teoría? ¿Cómo lo podemos componer o cómo podemos reconstruir una matriz a partir o un vector a partir de otra matriz? Entonces, la manera más fácil o la más sencilla que la podíamos hacer era acá. Nos decía, tenemos un vector B y pues vamos a construir una nueva matriz que el primer valor se llama tal y el segundo valor se llama tal. Entonces, vamos a ver, le vamos a decir tabla es igual, abrimos corchete, le decimos T, sensor 1. Cerramos corchete y revisemos a ver si nos funcionó o si nos da un error. Se nos fue un error. Entonces, si visualizamos y buscamos la variable, el vector tabla, yo lo debo tener acá 1 por 40. Entonces lo revisamos. Ahí, ¿qué fue lo que nos ocurrió? Pues que él nos creó fue una sola fila de una sola fila de 40 columnas y eso es lo que no queremos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Que nos vuelva a columnas. Cuando es así, entonces en vez de darle coma, es punto y coma. Y aquí ya tenemos uno muy diferente. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que tendríamos que pasar esto a columnas. Y hay una forma también que nos decía el libro, el capítulo, cómo pasar de filas a columnas. ¿Sí? Entonces, hasta acá solamente tenemos cómo crear a partir de dos elementos, ir creando una matriz. Esa sería la parte larga, por decirlo así, para desarrollarlo. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más corta que uno lo podría hacer o la otra forma de desarrollar? Ingresar la tabla que nos están dando una a una, cada dato, cada valor de cada forma. O la otra, que fue la que yo hice, que fue que creé un archivo en Excel. Yo creé un archivo en Excel
que se llama tabla, ¿sí? Cuando lo reviso acá, buscamos el vector TA. Aquí tengo el archivo. ¿Cómo hago? Para cargar el archivo de Excel, pues yo puedo escribir los datos en el archivo de Excel y utilizo este comando que se llama XLS-READ, que más adelante en el siguiente capítulo que vamos a ver hoy, si nos da el tiempo, pues lo podemos trabajar. En Octave, para el que está trabajando Octave, es lo mismo, no cambia nada. Todos los procesos matemáticos se hacen igual, el ingreso de variables se hacen igual. Acá ya tengo uno que fue de la clase pasada. Todo se hace igual. Por ejemplo, si corremos acá, ya, si se había desconectado. Entonces por acá debo dar un valor, que es el ejercicio que yo tenía. Mira que todos los comandos de MATLAB me los acepta y adicional de eso me genera gráficas. O sea, el programa no funciona para lo que necesitamos, pues nos está generando gráficas. También las podemos visualizar en este lado. Algunos, yo les dije, aquí solamente había que crear una cuenta, ingresar con el usuario y la contraseña que necesitan. Si ustedes tienen el código, lo pueden cargar. Si no, lo pueden escribir. Igualito que en MATLAB, miren, no cambia nada, absolutamente nada. Todo se escribe igualito como MATLAB. ¿Y dónde se ejecuta? Se ejecuta con esta que dice Run Script. A diferencia de MATLAB, es que él sí nos ejecuta todo el código completo. MATLAB pues, nos permite solo ejecutar ciertas líneas de código que necesitamos en el momento. ¿Listos? Señor, pregúntame, José. Profe, ¿se podía en el caso de uno hacer o sea, en vez de hacer varios vectores, en mi caso yo hice esto, saqué un pantallazo, una captura de la tabla, la convertía a texto pues en internet y pues copié esa matriz y hice la matriz. ¿No había manera de hacerlo así? ¿De hacerla la Sí, matriz entera también en vez como de cada uno usted, de los lo vectores? pueda, como usted se le facilite, lo puede hacer. ¿Sí? Es como usted le facilite, lo puede o escribir, yo le digo, usted lo podía o escribir o lo podía simplemente, el proceso que usted hizo, que fue convertir el dato, o en su efecto yo les paso el archivo y es lo mismo, ¿sí? Es como usted se le facilite el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Listo. Bien, Le- gracias. Vale, tranquilo. Seguimos con el ejercicio. El ejercicio traía 2 puntos adicionales, cositas que no explicaban ahí, pero era más de consulta. Yo diría mucho, es más de consulta de lo que dice el trabajo. Y pues MATLAB es de eso, de consultar. Entonces dice, cada fila contiene un conjunto de lector del sensor, donde la primera fila contiene valores recopilados a 0 segundos, o sea, empezaba desde 0. Y la segunda fila viene recopilados con 1 segundo. Quiere decir que era lo que él está refiriendo es que estos valores todos fueron tomados en el tiempo 0. Por ejemplo, estos valores todos fueron tomados en el tiempo de 2 segundos. ¿Sí? A eso es lo que hace referencia. Que podíamos hacerlo, como está diciendo José, lo podíamos hacer o digitándolo, fila por fila, armando o armando lo que les decía, armando un vector columna del tiempo, un vector de columna del sensor 2, y después construirlo. Yo los invito, o sea, MATLAB desafortunadamente es más de que ustedes mismos hagan, no de que solamente me vean hacer a mí, porque yo hay cosas que yo las conozco, hay cosas que yo ya las sé hacer, pero la idea es que ustedes aprendan a hacerlo. Hagan este ejercicio, ¿de qué manera? A ustedes les dan este valor, les dan a ustedes les dan un trabajo, les piden, venga, yo tengo esta tabla, quiero que me validen esa tabla. Solamente se los dan así, no les dan valores, no les entregan un archivo Excel, no les entregan un archivo de nada. ¿A qué los invito? A que cojan cada uno de estos, los digiten bien sea en Octave o lo digiten en MATLAB. Bueno, continuamos. Entonces, les decía que el ejercicio lo podíamos resolver por varias formas, ¿sí? Bien lo podíamos hacer
digital o a partir eh, de una tabla de Excel. La forma más fácil es como ustedes lo determinen, igual como les digo, ustedes son los que deben aprender, no que me vean a mí hacerlo, sino como lo deben hacer. Eh, Vamos a desarrollar el ejercicio. El ejercicio decía lo siguiente: leer el archivo de datos e imprima el número de sensores y el número de segundos de datos en el archivo. Sugerencia: use la función syset, no solo cuenta los dos números. ¿Qué hace referencia a eso, muchachos? Que syset, aparte de que nos puede dar el tamaño, ¿sí? Esperen que está entrando John. Y aparte de darnos el tamaño, o sea, syset, independientemente de que si nosotros escribíamos la palabra syset y la variable TA, por ejemplo, en el caso que estoy editando, él me va a decir que tiene 20 filas y 6 columnas, que eso pues en el ejercicio sería cierto, ¿sí? Porque vamos desde la 0 hasta la 19 y tiene la variable tiempo, sensor 1, 5 sensores más la variable tiempo serían 6, ¿sí? Pero también a partir de CICE podemos determinar lo que nos dice el número de sensores y el número de segundos del contenido del archivo. ¿Cómo lo hacíamos? Hay dos formas. Como yo necesito saber el número de sensores, lo primero que hice fue igualar una matriz, igualar una variable que la voy a llamar T1A al valor de la matriz. Esto con el fin de que conservar siempre la tabla. Eso lo hago para que esta tabla, si hice un error matemático, un error operacional mal, pues no me dañe los valores de la tabla original y solamente me dañe una copia de la tabla. ¿Listos? Entonces acá lo que hice fue crear una copia de la tabla. Y lo que él me hace es acá, mire, crearme otra variable TA con los mismos valores de T1. ¿Listos? Eso es lo único diferente. Luego que le dije a TA, como necesito saber los valores de los sensores, y yo sé que la primera fila o la primera columna es del tiempo, entonces le voy a excluir, con esta forma, excluyo la columna 1 de toda la fila, de toda la matriz. Entonces, vamos a correrlo y lo ejecutamos. Mira que aquí ya excluí toda la variable de tiempo. ¿Se dieron cuenta? Listo. Adicional a esto, ¿qué hace? Nos preguntaba. Y con eso ya sé que estos son los variables de los sensores. Ahí ya puedo preguntar, oiga, ¿cuántos sensores tengo? ¿Sí? ¿Con qué lo puedo sacar? De esta manera. Con la variable syset, pues yo les decía, que revisen cómo funciona syset. La idea es que ustedes también consulten cómo funciona cada uno de las funciones. ¿Sí? Si no la entienden, MATLAB tiene una ayuda muy grande en la nube que ustedes pueden ingresar y observar. Ya les muestro cómo pueden ingresar al, a la nube. Entonces, vamos con Octave. Ustedes escribían, por ejemplo, syset, MATLAB, y él los va a botar a una herramienta de MathWorld que ahí les explican cómo utilizarlas. ¿Sí? Vuelvo y les repito, no se las tienen que aprender. Mire, aquí le decían, estas son las sintaxis diferentes para escribirlos, para poder realizarlos, de utilizar la variable syset. Y más abajo, él trae ejemplos. Él le trae ejemplos explicativos de cómo funciona la variable syset. ¿Sí? Volvamos a MATLAB. Entonces, ¿qué hice yo? Pues declaré dos variables, una que se llama tiempo y otra que se llama sensores. ¿Para hacer qué? Al ejecutar esto, lo que yo estoy haciendo es, él me está diciendo, ¿cuántos tiempos tengo? Tengo 20 datos leídos. ¿Es en serio? Pues vamos a revisarlos. Vamos a mirar la variable A. ¿Desde dónde va A?
hasta el tiempo 20. Voy a borrarlos. Entonces, él viene desde la variable, desde el 1, desde la posición 1 hasta la posición 20. O sea, quiere decir que tiene 20 filas, o sea, 20 tiempos. ¿Listo? Y me dice que tiene 5 sensores. Hasta ahí tenemos el punto que decía leer los archivos de datos e imprima el número de sensores y el número de segundos de datos contenidos en el archivo. Número de sensores, 5. Número de datos, 20. Ese era el ejercicio. Luego decía, encuentre los valores máximos y mínimos registrados de cada sensor. Use MATLAB para determinar en qué momentos ocurrieron. Sencillo. Con la forma, perdón, muy sencillo. Con la siguiente forma, yo podía decirle, deme la máxima o el valor máximo de la variable TA. ¿Sí? Y el que me va a votar, pues él me va a votar los valores máximos que tiene TA. ¿Sí? Lo mismo si yo le digito mínima, o sea, min. Y él me va a votar todos los valores mínimos. Pero hasta ahí no sé en qué posición se encuentran. ¿Sí? Entonces, hacíamos lo mismo. Declarábamos un array que le voy a decir valor m, o sea, y adicional le voy a decir el tiempo m. ¿Qué estoy buscando? Que me diga el valor y en qué tiempo se encontraba. ¿Listo? Entonces, vamos a ejecutarlo. Mira, entonces acá me da los valores máximos de cada dato y en dónde se encuentra la posición. Acá utilicé ATA porque estoy metiendo el valor 19, que es el valor de tiempo 19, ¿sí? Y me está diciendo que se encuentra en la fila 20. Pues revisemos a ver si es cierto. Si miramos, valor en la fila 20 se encuentra el valor 19 del tiempo. ¿Listo? Y lo mismo pasaba con el otro valor. Miren, me dice que el valor máximo de la fila de la columna 2 es 77.39 y se encuentra en la fila 16. Entonces, revisémosla. Fila 16, columna 2, aquí se encuentra el valor. ¿Listos? Esa es una manera, pero resulta que el ejercicio también me decía algo muy claro. Encuentre los valores máximos y mínimos registrados en cada sensor para determinar en qué momento ocurrieron. Entonces, la pregunta del millón, me está preguntando lo de los sensores. ¿Necesito saber el tiempo o necesito saber más bien la posición que se encuentra? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Utilizarían el tiempo o ustedes utilizarían la fila del tiempo también para calcularlo? O como ya les expliqué, simplemente sacamos el valor máximo y el mínimo de ellos y que nos diga la fila en donde se encuentra. ¿Sí? Sí, Entonces, claro, toca utilizar el tiempo, ¿no, profe? Ambos no sería. sí, pero es que sabiendo la fila podemos saber el tiempo. ¿Listo? Que es lo que nos preguntaba él. Si colocamos acá T1, si colocáramos acá T1, vamos a encontrar lo siguiente. Mira, él nos va a botar los valores máximos de los sensores y nos va a botar la posición en el tiempo, o sea, la posición que se encuentra en la matriz. ¿Listos? Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Ya teniendo eso, nos quedaba más fácil poder, pues, ubicarlos. Hay algo muy interesante que tiene MATLAB, ¿sí? MATLAB tiene una herramienta que se llama Index. La encuentro para mostrarles cómo la... Ya les muestro la variable que les quiero mostrar. Ya. Entonces, tiene un comando adicional. Si está acá.
Les busco lo que les quiero mostrar de la variable. Ah, aquí está, aquí la encontré. Entonces, con este subíndice que dice IND2 sud, lo que contenemos es la fila y la columna donde se encuentra cada variable, que eso lo pueden hacer ustedes. Ya aquí, hasta aquí el programa que me botó, los valores máximos y en qué parte se encuentra de cada columna. ¿Sí? Usted me está diciendo, el sensor 1, su valor máximo está en la fila 16, entonces él va a la fila 16. El sensor 3, su valor máximo lo tiene en la fila 10, ¿sí? Lo que ustedes pueden saber es, a partir de este subíndice que se llama M, ¿sí? Utilizando esta herramienta, para encontrar la posición dentro de la matriz, que eso es un trabajo adicional que ustedes pueden hacer. ¿Listo, José? Con esa forma, Listo, profe. hacíamos lo mismo para hallar el tiempo mínimo. Y entonces aquí ya le agregué el tiempo. Me está diciendo que en el tiempo 0 está en la posición 1, en la fila 1, perdón. El valor mínimo del sensor 1 está en la posición 7, o sea, en la fila 7, y así sucesivamente, y con ello resolvíamos una gran parte del ejercicio. Adicional, ¿quién más nos pedía el ejercicio? ¿Tienen claridad o tiene la solución alguna duda de cómo funciona el índice? Perdón, el MATS y esto. Entonces pregúntame, José. Profe, una cosa, cuando nosotros metemos en la parte, en el máximo valor M, ¿eso el MATLAB lo coge como una variable o eso es como un comando cuando uno ¿Esto? lo pone? Sí, el valor M, eso. Eso se llama arrays. ¿Qué es lo que estoy construyendo ahí con esos arrays? No sé que nadie iba a preguntar. Pero vamos a darle un espacio acá para poder hacer una... Con los arrays, recuerden que estoy creando vectores o matrices, ¿sí? De esta Sí. manera, como está ahí en el tablero, ustedes recuerden que cómo se construían las matrices, a partir de filas por columnas. Estoy haciendo lo mismo. Estoy colocando entre corchetes o entre paréntesis dos valores, o sea, dos variables, valor m, y valor tiempo m. Es lo que me está diciendo, me está tomando son dos variables, una que yo la llamo valor m y la otra la llamo tiempo m. Y cuando él le estoy diciendo, sáqueme el máximo de la matriz de A1, él lo que me está mostrando es lo siguiente. Él me dice, en el tiempo m, o sea, en el nuevo valor m que yo declaré, perdón, ese no es valor m, que va a ser ahora una matriz, ¿sí? Van a estar incluidos los valores máximos. ¿Listo? Y en el tiempo m van a estar incluidos las posiciones, ¿sí? O sea, las filas. Si se fijan, ¿qué nos está mostrando acá para todos, José y compañía? Aquí nos muestra la fila, la columna, ¿sí? Y en este nos muestra la fila. Recuerden, ¿por qué? Valor de la columna, perdón, valor de la columna 77.39 en la fila 16. Comprobémoslo. Valor de la columna, dijimos de la columna 77.3946 y la fila 16. Aquí está, voy a borrar estas flechitas. Y aquí está el valor. ¿Sí? Entonces, lo que me está mostrando, con el tiempo, construyo un vector del tiempo por filas, y con el valor construyo un vector del tiempo de las columnas, valor del sensor por columnas. Pregunta, José. No, profe, era lo que le había preguntado antes, cuando Ah, puse ok. la mano. Pero ya la entendí. Allá abajo la mano, allá abajo la mano. Listo. Ah, listo. Gracias. ¿Listo? ¿Entendimos hasta ahí? Vuelvo y les digo, muchachos.
esto es más de que ustedes vean aquí explicando, ustedes hagan, consulten, porque MATLAB es más de preparar, de realizar ejercicios. Luego nos decía, el mismo ejercicio nos decía sacar la media, el valor medio y el valor, aquí decía, encuentre la media y la desviación estándar para cada sensor, valores del dato recuperado. Recuerde que la columna 1 no tiene datos de sensor, contiene datos de tiempo. O sea, nos está pidiendo calcular la media y calcular la desviación estándar de cada una. ¿Cómo lo calculamos? Voy a comentar acá para que ustedes lo tengan. Esto es desviación estándar. Y esto se llama media aritmética. ¿Listo? Con la desviación, si ustedes realizaban la consulta, hay un comando que se llama std, que es el comando que nos permite calcular la desviación estándar de una matriz. Y con media nos permite calcular pues la media aritmética. ¿Sí? Son dos comandos. Si los ejecutamos, mira lo que va a suceder. Él nos va a calcular la media aritmética, aquí abajo, creo que miren este cuadrito, nos va a calcular la media aritmética de cada una de las filas, ¿sí? La media aritmética, perdón, de cada una de las columnas. La media aritmética de la columna 1 fue esta, la columna 2 fue cada una con sus valores, ¿sí? La desviación, perdón. Y si ejecutamos la media, nos hace lo mismo, ¿sí? Nos calcula la media de cada uno. Esta es la desviación. Y esta es la media. Nos calcula la media de cada uno. Entonces, MATLAB es de muchos comandos. Perdón, la MATLAB es de muchos comandos. Lo que ustedes tienen que hacer es solamente consultarlos. Les digo, consúltenlos, revísenlos cómo funcionan. Si no tienen dudas, me dicen, venga, profe, es que tengo una duda, no sé cómo calcular esto en MATLAB o hacer esto. Listo. Y ahí lo desarrollamos. Y ese era todo el ejercicio, José. ¿Alguna duda con referente al ejercicio? Muchachos, los demás tienen dudas. Y así estamos perdidos. Para los que están trabajando, ¿claro? Vamos a ver qué tan claros. Bueno. Tengo, para los que están utilizando Octave para que no descarguen el programa por ahora mientras que regresamos a clase. Tenemos una herramienta, se llama Octave, que es online. Octave tiene un pequeño problema, pues ella viene para versión online o versión para instalar en el computador. ¿Qué es lo malo de Octave? Que pues en algunos casos no se deja trabajar muy parecido a lo que hace MATLAB. Entonces, yo tengo acá el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Cómo cargo, por ejemplo, si yo hubiese hecho el ejercicio en MATLAB? ¿Sí? Si ven, yo creé aquí el ejercicio, lo tengo llamado como ejercicio raya 22.m, ¿sí? ¿Y cómo lo cargo a Octave? Si los tuviera en mi casa o si los hacemos en la universidad los ejercicios y nos los llevamos para la casa. En Octave, pues vamos aquí a esta flechita donde dice Unload File y ahí buscamos los archivos y él no nos permite cargar. ¿Sí? Recuerde que son archivos .m. A mí me aparecen en archivo de .block porque yo los tengo que todos me aparezcan en ese formato para yo poderlos leer en cualquier computador, ¿sí? Sin importar el programa que utilicen. Pero eso les recomiendo que lo dejen así como está por defecto de su computadora. Esto es cuando ya uno tiene un avance súper grande en la parte de la programación. ¿Listo? Que maneja por lo menos 2 o 3 tipos de programación diferentes. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, cargar solamente el archivo que necesita. En el caso, a cargar el archivo .m, pues le digo cargar. ¿Qué pasó? Ah, eso es lo otro, mira. Octave tiene un problema. Después de determinado tiempo que usted no lo utilice, él se desconecta. Entonces aquí le pide reconectarse. Lo que hacemos es reconectarse y listo.
Nuevamente cargamos el archivo y él nos carga el archivo de la clase o de lo que tengamos. ¿Listo? ¿Cómo lo ejecutamos? No podemos hacer como MATLAB, que en MATLAB le decíamos ejecúteme solamente esta línea o ejecúteme esta parte nomás. Desafortunadamente, con Octave sí nos ejecuta el código completo. Entonces, ahí está el problema. Ese es el único problemita que tendría Octave con relación a MATLAB. Nos grafica, nos hace todos los procesos de gráfica normal, como cualquier otro, ¿sí? Oiga, esta clase. Listo. Y nos puede servir para hacer los ejercicios que estamos haciendo. Con referente a trabajar en Octave, si ustedes hacen una tabla en Excel, Octave de acá no les va a permitir cargarla porque le va a decir hace falta un driver, ¿sí? Entonces, para ese caso, ¿qué hay que hacer? Pues ir al archivo que crearon en Excel. Voy a mostrarles cómo lo creé yo. El archivo que se creó en Excel, yo lo tengo acá. Y lo que hago es volverlo por comas. Es un proceso más largo de realizar. Pues no se los recomiendo en ese sentido, pero por ahora no vamos a trabajar más tablas. ¿Qué se hace? Hay que ejecutarlo código o línea a línea. Este que lo acabamos de hacer, perdón. Bueno, antes de hacer eso, debo cargar también el archivo tabla, y así es como queda delimitado por puntos y por comas, para que cuando él me lo lea, me entienda el valor como si fuera una matriz. Entonces, voy a decir copiar, y lo vamos a pegar, y él lo que nos va a hacer es correrla. Aquí nos dice que hay un error, porque supuestamente el archivo SS no se encuentra en el sistema. Vamos a volverlo a cargar. Ya. Aquí hay una adicional. Toca darle pkg load io. Y entonces él hace un precargado. Y ahí sí vuelvo a ejecutar. Y ahí tenemos nuestra matriz o nuestra tabla. ¿Listos? Si volvemos al ejercicio, vamos a desarrollarlo paso a paso. ¿Qué pasa si hacemos el siguiente paso? Pues él nos va a copiar. Si se dan cuenta que es lo mismo de MATLAB, o sea, no ha cambiado nada. Si le estamos diciendo que excluya una fila de la matriz, lo realiza. ¿Sí? Aquí mira que aquí nos está guardando las variables, los tipos de variables. Aquí nos está diciendo qué variables hemos utilizado, de qué tamaño cada una. Por ejemplo, la tabla 1 dice que es de 20 por 5, perdón, la TA es de 20 por 6 y TA1 es de 20 por 5. ¿Listo? Si ejecutamos el siguiente código, que es sacar los valores, es lo mismo que estábamos haciendo en MATLAB, él no lo está haciendo, ¿sí? Así siga con cada uno de ellos, va a ser lo mismo. Por eso les digo que por este lado es un poquito más complicado, porque si yo le ejecuto desde acá, voy a mostrarles, voy a ejecutar desde acá. Mira que él me dice que la tabla no se encuentra. ¿Pero por qué no encuentra la tabla? Porque hace falta un plut, y ese plut solamente es para los programas que son instalados en el software. Virtualmente no se puede. Entonces, virtualmente toca trabajarlo así. Pero, pues, una herramienta que nos sirve por ahora para poder trabajar MATLAB de forma virtual o por las clases presenciales que tengamos. ¿Listos? Eso era todo el ejercicio. Eso es Octave. De los que están, César, que creo que está trabajando Octave. ¿Para qué es PKIOG? Bueno, el valor de PK, cuando yo cargué la tabla, buscamos el error. Listo, acá.
Cuando yo cargué la tabla por primera vez, que está acá, ¿qué pasó? Él me dice que no conoce porque hace falta cargar un IO. Entonces él me dice, corra pk espacio load IOG para poder utilizar el XLS React. ¿Listo? Es solamente escribir este comando que está ahí. ¿Sí? Y mira que él ya lo cargó. Ya le dijo, ya está instalado el código. ¿Por qué PK? Si ustedes alguna vez han escuchado de Linux, Linux trabaja con estos pseudocódigos. Entonces, Octave está realizado con un pseudocódigo. ¿Cuándo se debe utilizar? Cuando él le solicite. Él siempre le va a botar el error y le va a decir, falta instalar tal paquete. Entonces usted simplemente mira lo que le está preguntando, le está demostrando y lo corre y no hay problema. ¿Listo, César? Y todo lo demás lo podemos ejecutar con cada uno de los procesos de MATLAB. Se escribe igual que en MATLAB, si se fijan, si yo pongo acá un comentario, eso era la media aritmética, ¿sí? Él me permite escribir comentarios, y que es lo mismo que MATLAB. Lo que pasa es que esto es un programa desarrollado para Linux. Esa es la copia pirata de MATLAB, que es limitado, sí, porque hay muchas cosas que no podemos hacer como lo permite hacer MATLAB. Pero como les digo, nos deja y nos permite mostrar muchas cosas. ¿Sí? En parte de gráficas también nos sirve, nos deja correr gráficas. Nos deja correr gráficas y se fijan si ve que nos muestran los mismos gráficos que en MATLAB, pues la diferencia es el sentido de que en MATLAB nos muestra los gráficos un poco más bonitos. Y también nos permite descargarlos dependiendo el formato, si lo queremos descargar en PNG o si lo queremos descargar en punto imagen, creo que CBG, no me acuerdo qué extensión es esa de CBG. Listo, muchachos. Bueno, eso era toda la parte del ejercicio. Creo que todavía tienen tiempo de entregarme en el ejercicio. El punto 4.5 es la composición. No sé si lo revisamos para hacer claridad o tienen alguna pregunta del punto 4.5. Le están dando el área del triángulo, encontrar, perdón, le están dando la base, le están dando la altura, dicen hallar el área. Hay que tener cuidado es porque nos está diciendo que un vector va de 0 a 10 metros y el otro va de 2 a 6 metros. Vamos a revisarlo. En mi caso, ¿qué se realizó? Yo cogí, llamé dos vectores, por ejemplo, llamé el vector a un vector B que es vector base, ¿sí? Y lo que le hice fue, créame un vector que va de 0 hasta 10, ¿sí? Antes de continuar, mire el valor que tiene el vector B, que es de 1 por 11. ¿Listo? Cuando hacemos H, que dice que va de 2 hasta 10, mire que él va solamente, y si revisamos ISET, va de 1 a 9. ¿Listos? ¿Qué se hace cuando son problemas de dos variables? En el mismo libro le explicaba que para poder ejecutar dos vectores de diferente tamaño, para no hacer un ejercicio más largo, lo que debo es crear dos matrices del mismo tamaño, pues con los mismos elementos, o sea, del mismo tamaño es que sea de M por M. Entonces, ¿para qué utilicé el MassGrid que está acá? Creé dos vectores, uno que se llama newB, o sea, nueva base, y otro que se llama nueva altura. Y con MeshGrid lo que hice fue declarar los vectores nuevos, o sea, dos matrices de M por N. Mira, aquí declaré una que va de 0 hasta 10 y se repite 2, 4, 6, 8, 9 veces. Y está el otro vector que va desde 2 hasta 10 y se repite las mismas 10 veces. ¿Sí ves? 9 veces, perdón. Entonces quedan del mismo tamaño las dos matrices.
¿Qué se hace? Pues luego la operación matemática, hallar la base con altura, y es lo que me va a hacer tener una matriz bidimensional, ¿sí? Y lo que él hace es hacer una multiplicación punto a punto de cada uno de los valores. Primero toma este señor, o sea, la columna 1 de él, por la columna 1 de él, la columna 2 de él, por la columna 2 de él, perdón, y así sucesivamente para obtener los valores del área del triángulo en ese rango de distancia. ¿Listos? ¿Claridad con ese tema? Entonces, terminen los ejercicios que tenemos ahí propuestos y me los envían al salón. Vamos nuevamente a recortar mientras que descargo nuevamente el video, que es que Zoom es muy limitado en ese tiempo, y ya regresamos a la clase para ver el siguiente tema. ¿Listo, muchachos? Recuerden, el trabajo lo tenían que enviar hoy, 26. Voy a habilitarles más tiempo de entrega para los que hacen falta, para que los puedan entregar de aquí al viernes. La idea es que ustedes practiquen, realicen más ejercicios del primer parcial, o sea, de la primera unidad que tenemos. Les invito a que desarrollen los ejercicios. Ya les doy les digo de dónde. Aquí donde no era. Más, lo tengo para entrega mañana al mediodía, lo voy a cambiar a las 12 de la noche, ¿no? Está bien la entrega. Me tienen que entregar a las 12 de la noche. Entonces, ahí está el trabajo para que lo realicen, aquí, pendiente para que lo entreguen mañana a la medianoche. Los invito, muchachos, a que vayan desarrollando los ejercicios para que no se les olvide. Yo no les estoy presionando a hacer trabajos largos porque yo sé que hay muchos profesores que están abusando de los trabajos. La idea es que ustedes no se aburran ni tampoco se desesperen en la casa y estar ahí encerrados. No crean, no es fácil. Para los que me están diciendo que están trabajando, yo también estoy trabajando. Es más complicado porque nosotros tenemos reuniones desde que nos levantamos, o sea, tenemos que estar casi 24/7 para las reuniones que nos citen en la universidad. Con esta es ahorita antes de iniciar la clase, ustedes estaban en una capacitación, finalizo la clase y entro a una capacitación, o sea, nos tienen en constante movimiento también, el trabajo ha sido arduo. Entonces, yo sé que no es fácil, pero la idea es que aprendamos a utilizar nuestros espacios para practicar. Y la verdad, esta herramienta les va a servir de mucho. Volviendo al tema, pues ya los demás ejercicios, por ejemplo, aclaración. Mira, acá dice crear una matriz de ceros con el mismo tamaño A, B y C del problema 4.1. ¿Qué nos decía el ejercicio 4.1? Para buscarlo. Crear matrices y úselas en los siguientes ejercicios, o sea, es a partir de matrices utilizando el comando, pues hacer estos ejercicios, ¿sí? Y lo que les digo, y los invito es a que vayan haciendo los ejercicios, si no entienden, oiga, profe, la verdad es que no quiero avanzar mucho en el tema, ¿sí? Quiero más bien es que ustedes refuercen, que tengan el concepto claro, y no tampoco irnos a avanzar porque yo no saco nada ni voy a ganar nada con meterles todo el tema del segundo corte, aunque no sé qué directrices es, pero la idea es ir avanzando en los temas. Pero la idea es que ustedes tengan los conceptos claros, ¿listos? Entonces los invito a que hagan cada uno de los ejercicios. Hemos trabajado hasta acá casi 4 capítulos, 5 capítulos más o menos. Hemos trabajado lo más facilito porque lo que viene va a ser un poquito más complicado, que ya trabajamos el capítulo 2, que es ambiente MATLAB, funciones internas de MATLAB, manipulación de matrices, graficación, ya lo hicimos, que eso era el tema del segundo corte, ya lo adelantamos en el primero. Nos queda uno que es
funciones definidas por el usuario, pero es generar archivos y creación de archivos .m, ya lo estamos haciendo, ¿sí? O sea, hay cositas que ya lo podemos ir trabajando y pues vamos a trabajar un poquito más, a profundizar un poquito más el capítulo 7, que son entradas y salidas controladas por el usuario, y vienen dos temas muy importantes. Los temas son funciones lógicas y estructuras de control. Ahí vamos a trabajar el if, el for, el while, el switch, que son las más utilizadas en MATLAB, ¿sí? Para que empecemos a trabajar sobre nuestro proyecto final, que la idea es ya empezar a tocar un poquito más interfaz gráficas y ustedes aprendan a hacer interfaces gráficas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué los invito? A que pueden ir desarrollando los ejercicios que ustedes quieran de la unidad 1 hasta la 7, pero los invito a que hagan la unidad más bien la 5, que son de gráficas, la 4, que es manipulación de ejercicios, y la 3, que son funciones trigonométricas. Con esos, ustedes los pueden ir haciendo de poco a poco para que vayan reforzando la información, y también recuerden que nosotros llegamos, no sé cómo vayamos a hacer, si ingresamos ahorita o si nos dicen empecemos a hacer parciales, la verdad no tengo ni la menor idea porque no sabemos hasta cuándo va lo de la cuarentena. Entonces, supuestamente salieron que íbamos hasta el 30 de abril, que pues yo lo veo mortal, en serio, ir hasta esa fecha, porque va a ser un problema muy grande. Volver sobre todo a las clases presenciales va a ser muy difícil. Pero entonces hoy vamos a tocar el último tema, vamos a tocar entradas y salidas controladas por el usuario. Ya lo hemos trabajado también, hemos tocado algunos temitas. ¿Qué es lo que les voy a explicar el día de hoy? Vamos a ver el concepto general y pues ustedes van a desarrollar ya los próximos programas utilizando lo que hemos visto. 15. Entonces, para el tema del capítulo 7, que es entradas y salidas controladas por el computador. Creo que ya lo habíamos visto, que era con el dis para poder ver o con el input para poder ingresar un nombre o una variable. ¿Cómo así? Por ejemplo, con el dis, decíamos dis, dsp, comilla simple, hola. Creo que me salté la comilla simple, sí. Y pues lo que él me va a mostrar en pantalla, pues es lo que esté dentro del div. ¿Listo? Entonces, ese es el div. Aquí escribí hola y pues él me mostró la variable hola. El dis es una forma de mostrar. Hay muchas otras formas que él utiliza. Por ejemplo, utiliza el fprint para poder imprimir algunas variables, pero eso lo vamos a ver en el tiempo. Aquí lo vamos a ver. Entonces, lo que les hablaba, con la palabra input, lo que logramos obtener es ingreso de datos, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo el ejercicio acá. Por ejemplo, acá lo que le decíamos es a una variable z, yo le voy a decir ingréseme o el usuario me va a ingresar un valor. ¿Cómo lo haría en MATLAB? Pues igualito como está ahí. Yo le puedo cambiar la variable, no le vamos a poner z, vamos a ponerle t. Y le decimos input. Y dentro de input, César llegó un poquito tarde, pero bueno, César, trate de ponerse en contexto cuando le suba el video para que lo pueda repetir. Input, coloquemos ingrese el valor. ¿Y qué nos va a decir? Entonces, cuando lo ejecutamos, mira que aquí nos va a salir un mensaje, nos dice ingrese el valor, por ejemplo 36, y obtenemos el valor de 36, ¿sí? Con el dis, pues simplemente vamos a mostrar un mensaje, un texto, ¿sí? Con cualquiera de los dos. Recuerden, si yo le doy 2 puntos y espacio, lo que estoy haciendo es para que él me dé un espacio entre variable. Ejemplo, mira allá donde me sale el valor, me sale separado del texto ingrese. Entonces, eso es para mejorar la visualización al momento de ingresar los valores, ¿sí? Con el dis, lo que le digo, nos permite imprimir algún texto o escribir mensajes, por ejemplo, error, ¿sí? Entonces, si imprimimos con el dis, nos va a decir, nos va a sacar o nos va a mostrar un texto que se llama error. ¿Listo? Eso es más que todo la parte de disk y la parte del input. Continuamos.
Entonces, por ejemplo, necesitamos saber o cómo ingresar un valor a una matriz, ¿sí? Entonces le decimos que nos ingrese entre corchetes, mira, ingrese el valor, aquí es muy clarito cómo debemos colocar el manejo. Nos dice, ingrese valores para Cetra entre corchetes, para poder meter un valor de una matriz. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo para que de una vez aprendamos. Entonces le vamos a decir en otra variable, vamos a llamarla U, va a ser igual a input, ¿sí? Quedó mal escrito. Ingrese valores de la matriz. Y yo le puedo escribir los corchetes para que haga que fueran los corchetes, punto y coma, y listo. Si corro esa parte del código, entonces ahí le estoy diciendo, ingrese valor de matriz entre corchetes. Entonces yo lo que hago es, abro el corchete, 2, espacio, 5, espacio, 6, punto y coma, 1, espacio, 8, espacio, 9, cierro corchetes. ¿Qué va a pasar? Me imprime una matriz. ¿Se dan de cuenta? Muy sencillito. ¿Listos? Eso es una forma de ingresar los valores desde, o sea, el usuario le puede ingresar valores. ¿Sí? Aquí lo que dice es ingrese su nombre en apóstrofe. Esto es para ingresar también los valores, pero en arrays, o sea, string. O sea, si no necesitamos tener un dato o una palabra, no números, sino una palabra, entonces con aquí en la tablita nos muestra, voy a subir un poquito más la tabla. Aquí en la tablita nos muestra el área de trabajo o cómo nos debe aparecer. En la ventana del área de trabajo, que X se menciona como un arreglo de un carácter de 1×5. ¿Cómo así? Estoy diciendo que me ingrese su nombre en apóstrofe. Si lo ingreso en apóstrofe, él lo que me va a hacer es ingresarme un valor o una palabra y me lo va a guardar es como un valor, ¿sí? Como un tipo string. Igual, aquí lo que me dice nombre es el nombre de la variable. ¿Y de qué tamaño va a tener esa variable? Pues va a ser de 1×5. ¿Por qué 1×5? Porque le estoy diciendo que me lo ingrese con apóstrofe o con comilla simple. Y aquí dentro de la comilla, él de una vez sabe qué campos está tomando, o sea, cuál es la cantidad de la palabra. ¿Listo? Ahora, y pues también nos está especificando cuántos bytecode tiene y de qué clase es. Hacemos el intento, vamos a hacer la práctica para ver cómo funciona. ¿Listo? Entonces, le vamos a decir una variable L, le decimos input, ¿sí? Le decimos, ya sabemos qué es lo que vamos a ingresar, ingrese nombre. ¿Listo? Y entonces, se me fue mal escrito, vamos a escribir el nombre, por ejemplo mi nombre que es Carlos, entre corchetes. Mira que L acá queda mostrado, L queda guardado entre apóstrofe Carlos. Vamos a buscar la variable L en todo esto. Mírenla acá. ¿Sí la alcanzan a visualizar ahí o les agrando un poquito más? Ahí está bien. Ahí está bien, listo. Entonces, mire que la variable L la tengo acá y mire cómo me la guarda. Me dice que es de Carlos y que además me está mostrando es el dato. ¿Se acuerdan que yo les decía que si le dábamos clic derecho sobre esta nos mostraba, por ejemplo, el tamaño? Nos dice 1×6, ¿sí? También podemos ver los bytes y ahí nos está diciendo que es de Carlos tiene 12 bytes. Eso es una palabra grande porque tiene la mayúscula. Y adicionalmente, miramos la clase. ¿De qué tipo de clase es? Tipo char. ¿Listo? Vamos a subrayarla para que todos tengan claridad de lo que estoy hablando. ¿Sí? Entonces me está diciendo en la variable L, me muestra el nombre. Si se fijan, ahí debe estar el nombre. El tamaño de la variable.
Vamos a agrandar esto para poderlo ver mejor. El nombre, el tamaño de la variable, y adicional de eso me está diciendo cuántos bytes ocupa y el tamaño de la variable, ¿sí? Así es como queda guardada. Es lo mismo que nos especificaba el libro. Y eso nos sirve para muchas cosas, para meter cadenas de caracteres, o textos, o matrices de texto, cosas así diferenticas. ¿Listos? Ahora, dice, ahora solo necesita ingresar los caracteres como RAR. O sea, ¿qué pasa? Si yo lo hago de esta manera, o sea, es una manera de decirle, no me ingrese los nombres, sino inmediatamente no me ingrese la variable nombres con corchetes, como lo hacíamos acá, ¿sí? Sino simplemente con esta variable, o sea, de esta manera, diciéndole punto y coma, apóstrofo S, lo que estamos diciéndole, S es una variable string. Quiere decir que dentro de esa variable string me va a guardar el nombre y sin necesidad de meter los corchetes, ¿sí? Para que me parezca de la misma forma como me aparecía acá arriba. No cambia la una de la otra. ¿Claridad está ahí, muchachos? Listo. Entonces, continuemos. Acá ya nos está pidiendo hacer un ejercicio. Los invito a que lo hagan ustedes en casa. Si tienen dudas, pues me escriben. Ingeniero, mire tal cosa. Les voy a colocar ahí en los comentarios mi correo institucional para que me escriban cualquier cosa al correo, porque en el modo a veces es muy demorado. O sea, me llegan tarde los mensajes. Entonces, ahí les dejo el correo institucional. Cualquier cosa me escriben ahí al correo institucional y con mucho gusto yo les respondo. ¿Listo? Desarrollen el ejercicio en la casa. Mire, crea un archivo M para calcular el área del triángulo. Combine el usuario, bueno, ahí está mal escrito, al usuario ingresar el valor para la base y la altura. ¿Qué le está pidiendo? Pues que le diga al usuario que me ingrese el valor y la lectura. Me muestra un mensaje, ingrese el valor, ingréseme la altura. Y desarrollar el ejercicio. ¿Sí? Es muy sencillito. Adicional a eso, ¿qué tenemos? Pues hay otro ejercicio que es lo mismo, ¿sí? Esos ejercicios los pueden hacer. Si no lo logran mostrar los mensajes, me dicen, no, ingeniero, no me salen los mensajes. Es simplemente hacer lo mismo, ¿sí? Creo la variable donde quiero guardar, entonces en vez de decirle ingrese la matriz, entonces le digo ingréseme la base o ingréseme la altura y es todo lo del ejercicio. ¿Listo? Siguiendo con el tema. Bueno, acá hay otros ejemplos, estos también los pueden desarrollar. Lo que le digo, muchachos, esto es solo práctica para cuando tengan la posibilidad de utilizarlo, no se les complique tanto. Para las opciones de salida, pues ya hemos manejado, podemos trabajar la opción this. ¿Qué nos dice this? Que puede ser tanto para mostrar un mensaje como para revisar el valor de una variable. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos guardada la variable L, que es Carlos. Entonces, si escribimos this y entre paréntesis L, él nos va a mostrar el valor o el nombre que tiene guardado. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, digámosle this U. Lo que hace es mostrarnos lo que tiene guardada la variable U. Es simplemente una variable, es un comando para visualización. ¿Sí? También le podemos mostrar lo que le mostraba, mensajes a las personas. ¿Sí? Y lo que él nos permite es crear la siguiente manera. O sea, él nos crea una matriz array, por ejemplo, cuando nos va a mostrar un valor, él nos muestra lo que tenga el tamaño de la matriz, ¿sí? El tamaño, los bytes y la clase. Pero son variables que quedan internamente que no, la verdad no nos va a funcionar o no nos la vamos a necesitar para ningún proceso en especial. Entonces, más que todo DITS es como para mostrar valores. En este caso,
cuando vamos a mostrar una matriz con un arreglo, recuerdan que yo una vez les dije en clase, hay que utilizar la palabra NUN2, NUN2 STR, eso yo se los expliqué en la clase la vez pasada. Eso es para poder mostrar el array de la matriz, no más, poder ver los valores que contiene la matriz. Eso ya lo vi, pero vamos haciendo un recorderis de todo. Los digo, esto es un tema que pasamos por encima, pero falta una adicional, que es fprint. Fprint, como le indica, es una función para impresión de formateada o muy parecida a la función dis, ¿sí? Pero sirve para imprimir ciertos valores, ¿sí? A veces dis no nos permite mostrarnos valores muy extensos, sino que acá, por ejemplo, nos permite mostrar el formato de la variable. Hay dos connotaciones, un tipo de campos que llamamos nosotros, o el formato, que porcentaje F dice notación punto decimal, notación exponencial, lo que sea más corta, y información de carácter o cadena de caracteres. ¿Esto para qué nos permite? Para poder realizar lo siguiente. Por ejemplo, se ejecuta, tenemos este ejercicio que nos dice el tamaño son 6, ¿sí? Y en print nos dicen hay porcentaje F, vacas en el pastizal, coma vacas. Cuando desplegamos en la misma línea nos va a salir de esta manera. Vamos a hacerlo como está ahí. Entonces, vamos a reducir esta parte. Entonces aquí nos dice... por ejemplo, decimos 5. Entonces, vamos a llamar una variable que que es igual a 6. ¿Sí? Y escribimos fprintf, entre paréntesis, 2 comillas, porcentaje F, vacas en el pastizal. Cierro comilla, coma, ponemos la variable vacas y cerramos. Punto y coma. Entonces, creo que aquí sobra una. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí estos le llamamos vacas, para que nos llame porque es la variable que está allá. ¿Sí? Y si lo ejecutamos, lo que va a hacer es mostrarnos ¿sí? Tomé mal el valor. Entonces, mira lo que nos está mostrando automáticamente, ¿sí? Yo le dije que en la variable vacas está igual a 6 y le estoy diciendo que print porcentaje F vacas en pastizal, o sea, vacas, es para que me muestre este valor acá. ¿Listo? Y mira el mensaje, hay 6 vacas en el pastizal. La diferencia es que fprint, recuerden que fprint tiene varias formas de escribirse. Notación punto fijo o decimal, si tiene varios decimales. Notación exponencial, si es una variable exponencial. Lo que sea más corto, en este caso, pues, ¿qué pasa si le colocamos G? Pongámosle la variable G, a ver cuál es la diferencia. ¿Sí? Mira que ya nos acortó el número. ¿Sí? Es muy simple de utilizar, son cositas que nos puede servir más adelante para poderlo mostrar. O sea, esos son formas de hacer códigos más sencillos o entendibles para la gente que los utiliza. Porque yo siempre les he dicho a ustedes, uno debe programar es para los demás y no para uno. Entonces, fprint eso es lo que nos permite hacer. Acá hay varios ejemplitos de cómo hacerlo. No es mucho lo que vamos a ver hoy. Pero mi sugerencia a partir es que hagan los ejercicios prácticos,
Acá hay una que es, se llama entrada gráfica, lo que nos permite, es una adicional, no la había, o sea, nunca la había utilizado, pero es buena de aprenderla. Con la gráfica, o sea, con la entrada de gráfica, utilizamos un código que se llama input, ¿sí? Y lo que nos hace es permitirnos al usuario escoger un punto de la gráfica y mostrárnoslo, ¿sí? ¿Cómo así? Tomamos un valor de un punto, escribimos input, y lo que nos hace o nos observa o nos permite realizar es mostrarnos un punto en particular dentro de la misma gráfica. Es otra forma de imprimirlo. ¿Listo? Esto es como para que lo vayamos tocando, solamente lo que le digo, no lo voy a evaluar como tal. Véanlo, aprenda a utilizarlo. Lo que me importa es que lo sepan utilizar. Por lo menos conocieron el tema, ¿sí? Lo que les digo, voy a tratar de no avanzar porque el siguiente tema es muy largo y muy tedioso porque ustedes no tienen muy buenas bases en programación. Entonces nos vamos a tomar todo el tiempo para poder hacer los ejercicios. ¿Listo? Esto es más como conocimiento para que ustedes, si en algún momento quieren hacer un programa y que otra persona lo ejecute, pues para que lo puedan ver. Bueno, aquí hay uno que se llama uso de modo celda de archivos.m. Eso es un código que se hacía para anteriormente, pero es para dividir las celdas, que ya lo hemos utilizado, que es utilizando los dos porcentajes o las celdas divididas para ejecutar varios programas, que eso ya lo hemos hecho. Esto no lo voy a tocar, ya lo sabemos. Y guardar. Listo, muchachos. Por el día de hoy, lo único que queda decirles es, terminen de hacer el trabajo, repasen estos ejercicios, trátenlos de hacer, ¿sí? Esta unidad también tiene ejercicios prácticos. Bueno, aquí es una forma de cómo son los tipos de archivos de datos soportados en MATLAB. Nos dice los más utilizados es el .mat, que es el que utilizamos, los .dac, los ASCII, que son .textos, son tipos de imágenes, este sí nunca lo he utilizado, los de archivo de Excel, que nos permiten XLS, WKL, que es un programa que se llama Lotus, TIC, que son formatos de archivos de imagen, que eso lo van a ver si ustedes llegan a ver imágenes o tratamiento de imágenes un día, manejo y toma de datos, datos de audio y películas. Quiere decir que aquí podemos cargar películas, podemos cargar videos, podemos hacer tratamiento de cada uno de ellos. Y pues esta es la unidad que nos permite, nos muestra cómo cargar un video. En este caso, está cargando una extensión, un video, un audio, ¿sí? Para hacer un proceso de importación de un audio. Hay un ejercicio muy bueno en este que lo voy a hacer, es ingresar a esta página que ven ahí, quiero que ustedes lo hagan, pues yo les voy a mostrar cómo se hace, a ver si pueden descargar el tono de los Simpsons y ejecuten en MATLAB el tono de los Simpsons, a ver qué sacan con eso. ¿Listo? Mire, y acá estaba lo que estábamos haciendo ahorita, por eso les dije que me había adelantado un pedacito. ¿Cómo hago para importar unos datos? Con la variable XLRS, lo que hago es cargar un dato o también puedo escribir a un archivo de texto en XLS. O sea, así como puedo cargarle, le puedo escribir al archivo de texto. ¿Listos? Bueno, esto ya es un resumen, las connotaciones. Y pues aquí vienen los ejercicios. Entonces voy a darles para que tengan el tiempo de terminar el trabajo que tienen ahí, los 4 puntos. Cuando terminen eso, hacen un repaso de la unidad 7 y si quieren, van haciendo repasitos de los ejercicios, van comprobando, me van diciendo, mire, profe, intenté hacer no fui capaz, tengo algunas dudas, ¿sí? Me dicen y pues lo revisamos. La idea es que para la próxima semana, yo creería que el sábado o el domingo les pongo unos ejercicios de acá, de la unidad 7, que son sencillitos, es a utilizar los que están ahí, las mismas funciones, y con eso tenemos visto ese tema. Para la próxima clase, empezar a ver, porque esa sí nos vamos a tomar un buen tiempo, aprender a escribir funciones lógicas y estructuras de control. ¿Sí? Les recuerdo, yo sé que ustedes tienen sus trabajos, tienen sus
sus demás cosas en las casas. Por eso yo trato de no dejarles mucho trabajo y ir explicándoles los temas. Pues no siendo más, muchachos, los invito a que terminen su trabajo, me envíen la información. Pregúntame, José. Sí, yo subo la clase, esta clase sí la subo. Me demoro en subirla de hoy a mañana porque estoy en cola con 2 sesiones que también tengo 3, 4 videos. Entonces me toca editarlos, por decirlo así, mientras que los edito, los renderizo y los vuelvo a subir. Apenas yo los tenga ya subidos en el grupo de YouTube, en mi canal de YouTube, les envío el link para que ustedes puedan ingresar a revisar los videos. ¿Listos? Pues no siendo más, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer antes de terminar. José, César, José David, Leonardo. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿Listo? Entonces, para los que no tienen MATLAB, pueden utilizar también Octave. Es lo mismo, no tiene diferencia. ¿Sí? Con ambos pueden hacer lo mismo. Y lo que les digo, si no entienden algo, traten de ver buscar las ayudas de MATLAB. Si ya ven que no fueron capaces, me dicen, no, profe, no fui capaz de hacer tal ejercicio, lo podemos hacer en clase, listo. Hacemos un video explicando o hacemos una clase explicando el ejercicio. ¿Listos? Listo, Profe, una profe. cosa. Listo, sí, señor. Señor. De las actividades, ¿está sacando nota? Es que en ciencias básicas habían dicho que no, pero no sé si en este caso. No, Igual, pues obviamente se hacen, ¿no? actualmente no podemos sacar notas porque estamos en un proceso de transición, no sabemos hasta cuándo va la medida. Entonces, estamos esperando qué decisión toma el gobierno para ver si nos aprueban, porque como la educación de nosotros es presencial, ¿sí? Entonces, la idea es hacer las parciales presenciales. ¿Sí? Entonces, estamos tomando, mejor dicho, por eso es que estamos en capacitación, porque tenemos que tomar tener los dos medios, o sea, la presencial o la forma virtual. Entonces, hasta el momento, los trabajos que me están enviando solamente es para verificar que ustedes sí están trabajando, que sí están revisando el programa, están haciendo los ejercicios y demás. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Listo, No olviden profe. enviarme en los archivos .m con el trabajo. Créame que eso, pues yo los voy a tener en cuenta. Yo sí los voy a tener en cuenta si regresamos a clases presenciales o si regresamos a notas virtuales, los voy a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces envíenmelos, porque a mí me interesa es que ustedes trabajen y aprendan esta herramienta que es muy amplia para ustedes. La van a necesitar muchísimo. No siendo más, muchachos, muchas gracias, que tengan una buena tarde Gracias, profe. y Hasta nos luego. estamos hablando. Chao, buena tarde. Listo, profe. Gracias, Chao. profe. Chao.